Muy buenas noches, mi nombre es Manuel Paul, soy estudiante del curso de Proyectos Empresariales 2 dentro de la licenciatura en Tecnología y Administración de Empresas de la Universidad Galileo. Para mí es un gusto poder presentar la tarea número 2 que corresponde al planteamiento de problemas empresariales. Voy a empezar a compartir mi pantalla y así también la presentación. Pues bien, tenemos la carátula y la introducción de este trabajo. Este trabajo aborda el análisis y el planteamiento del problema empresarial dentro de una organización educativa y de formación técnica como lo es INTECAP, el lugar donde yo trabajo. La gestión moderna de las instituciones requiere de metodologías precisas para identificar, dimensionar y localizar las fallas operativas y estratégicas que obstaculizan el cumplimiento de la misión institucional. A través del estudio de la cadena de valor, es posible desglosar las actividades primarias y de soporte para encontrar el origen exacto de la cuella, en este caso del cuello de la botella, que identifica directamente al participante y al sector empresarial, o sea, el problema. En este contexto, el desarrollo de un diagnóstico empresarial riguroso no solo permite aislar los síntomas superficiales, sino comprender la causa raíz y cuantificar los impactos económicos, estadísticos y operativos de cualquier organización. Este trabajo detalla la aplicación de las 8 preguntas básicas para para la correcta redacción del problema, la evaluación de su impacto en las áreas claves de la organización, como ya sea marketing, logística de entrada y operaciones, y también identifica a los responsables directos de su solución y también integra el diagrama institucional y las bases formales para el estudio mediante objetivos, conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas. El objetivo principal es analizar y plantear de forma integral el principal problema empresarial de Intecap relacionado con el retraso en el arranque de los cursos, utilizando la metodología de la cadena de valor, la asignación de responsables y las herramientas de diagnóstico organizacional. Tenemos tres objetivos específicos. Uno es desarrollar el planteamiento del problema empresarial aplicando las 8 preguntas básicas, o sea, el qué, quiénes, dónde, cuándo, cuáles, cuánto, cómo y por qué, para evitar confusiones con la falta de una solución. Identificar y cuantificar la magnitud del impacto del problema mediante indicadores financieros, tasas de conversión y métricas de deserción y costos operativos. Y la tercera, que sería relacionar el problema empresarial con las actividades primarias y de soporte de la cadena de valor de Intecap, determinando explícitamente los departamentos y los cargos responsables de su atención y resolución. Luego tenemos el planteamiento del problema empresarial en sí, cuál sería la metodología que debemos utilizar para poder redactar correctamente un problema empresarial. Se debe responder de forma exhaustiva a 8 preguntas básicas que evitan confundir la falta de solución con el problema en sí. Aquí vamos a encontrar el qué, quiénes y dónde. El qué va a ser la anomalía o falla detectada en los procesos. ¿Quiénes van a ser los actores involucrados? Alumnos, instructores, secretarias. ¿Dónde va a ser en el área física o la plataforma donde esto ocurre? Pueden ser portales digitales o centros de capacitación. Cuando ya hablamos de cuándo y cuáles, hablamos de periodos cronológicos y síntomas de condiciones. Cuando hablamos, por ejemplo, del cuándo, es un periodo específico, ya sea en una época pospandémica, por ejemplo. ¿Cuáles van a ser los síntomas o condiciones particulares del problema? Y luego ya tenemos los últimos tres, que sería el cuánto, el cómo y el por qué. En el cuánto vamos a entender la magnitud estadística,
o monetaria del impacto, el cómo va a ser la forma en que se desenvuelve el proceso defectuoso y el por qué va a ser la causa raíz o el origen sistemático. Por ejemplo, en este caso, uno de los problemas es el INTECAP registra un retraso de hasta más de un mes del arranque de los cursos de idioma durante los periodos post pandemia. Esto afectando a alumnos e instructores del renglón 185 en las plataformas digitales, debido a requisitos rígidos de cupo mínimo de 20 personas. Ahí entraría el porqué. ¿Cómo identificar el problema principal? La identificación del problema central se logra a través de un diagnóstico empresarial, el cual es un análisis temático de los factores internos y externos. Para que un problema sea considerado principal, se debe de afectar tres aspectos. Uno, el impacto en el giro. Acá debe de impactar la misión de la organización, la causa raíz. Se utilizan herramientas como el diagrama de Ishikawa para determinar el origen de la desconexión operativa. Y en la priorización, pues ahí vamos a entender los diferentes problemas menores. A través de la investigación se aíslan los problemas que comprometen la estabilidad financiera o la relación de clientes y se prioriza cuál es el que más impacta. La cuantificación del problema. Aquí vamos a confirmar y medir la magnitud y la estadística del impacto negativo. En ejemplos cuantitativos o cualificativos, en las fuentes incluyen una pérdida de ingreso, o sea, de cobros mensuales no percibidos que oscilan entre 240 a 360 quetzales por participante. También indicadores de rendimiento o KPIs, que son tasas de conversión de interesados a inscritos inferiores a un 15%. Una métrica de decepción de porcentajes estimados de abandono digital superiores al 40% en las plataformas web o una reducción del 30% de la demanda de los cupos por horarios incompatibles. Y los costos operativos, hay horas no remuneradas invertidas por instructores en tareas de promoción que no les corresponden. Ahora, ¿cómo identificar que el problema es empresarial o bien las actividades primarias afectadas? Pues un problema es estrictamente empresarial cuando interfiere con las actividades primarias en la cadena de valor, que son aquellas que generan valor directo al cliente y que cuando la misión institucional no se cumple, ahí es donde podemos confirmar que ya hay un problema. En el caso de la institución de servicios, se identifica cuando afecta por ejemplo, las fallas de la ejecución en las partes operativas son a las fallas de la ejecución de la formación profesional o planificación de clases. En la logística de entrada hay problemas en la investigación de mercados laborales o inscripción de participantes. Y en el marketing y ventas, pues def- aquí se defiende, perdón, hay una deficiencia en la promoción de la organización formativa o escasa presencia en redes sociales que impide captar alumnos. También los servicios y logística saliente hacen retrasos a la acreditación, certificación o vinculación laboral de los egresados. Si el problema impacta estos puntos claves, se considera que es un problema empresarial crítico porque debilita la ventaja competitiva y la razón de ser de la organización. Ahora, entrando dentro de la evaluación de la cadena de valor de Intecap, entendemos que este es un proceso crítico dentro de la ejecución de los cursos de idiomas por requisitos de cupo mínimo, que impacta transversalmente la cadena de valor de Intecap. Y pues aquí ya vemos en las partes en las que nos va a afectar. Si lo vemos de una forma general, vemos que en el margen de las actividades de soporte
pues aquí vamos a encontrar la infraestructura, los recursos humanos, la tecnología, la adquisición y este tipo de problema también afectaría dentro de las actividades primarias, especialmente en la entrada de logística, tanto por entradas y salidas, operaciones, marketing y servicios. Entonces, ¿dónde vamos a o cómo vamos a localizar este problema? En la parte de marketing y ventas, vemos que el componente del diagrama va a ser la promoción de la oferta formativa, con saturaciones de más cursos en el portal, reduciendo así la efectividad al 15% para compra. En el punto número 2, la logística de entrada, ahí vemos que en la inscripción y la selección hay cuellos de botella, o sea, ciertos embudos y filtros rígidos que hace que los participantes pierdan el interés. Ahí en la parte de operaciones vemos que la ejecución de la formación se retrasa, paralización de clase o bien que los instructores tienen tareas comerciales como lo de llamar a los participantes, tratar de promocionarlos ellos en vez de ser otro departamento. Y en el tema de la infraestructura, pues hay normativas de SSG y de directiva donde hay políticas rígidas con un cupo mínimo de 20, ¿verdad? Es algo que debería de minimizarse para que con 10 ya se puedan empezar un curso y así pueda ser aún mucho más dinámico. Ahora, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién se encargaría del problema planteado? ¿O los responsables institucionales? ¿O de la solución? Para solucionar de manera efectiva el problema de retraso en el arranque de los cursos y la deficiencia de la cadena de valor, la responsabilidad recae de forma directa sobre los siguientes actores y departamentos de INTECAP. Vemos al departamento de marketing y ventas, que es el responsable de optimizar las campañas de difusión en medios digitales, mejorar el posicionamiento de la oferta formativa y asegurar el flujo constante de prospectos para cumplir los cupos requeridos. También en las jefaturas de centros de capacitación y admisión, esto es donde hablamos del departamento de admisiones y logística para las entradas, ¿verdad? Los encargados de agilizar los procesos de inscripción, automatizar los registros mediante sistemas y eliminar cualquier tipo de filtro adicional en la selección de participantes. Y bien, la dirección calidad, pues aquí en este caso, la junta directiva y el departamento de aseguramiento de la calidad son los encargados de revisar y flexibilizar las normativas para el sistema de gestión de calidad, en este caso viendo las políticas del cupo mínimo, autorizando nuevos esquemas de apertura, ya sean cursos híbridos, presenciales, asincrónicos, para responder ágilmente a las demandas del mercado laboral o post pandemia. Y bien, las conclusiones, la correcta redacción de un problema empresarial exige la aplicación sistemática de las 8 preguntas básicas, lo cual previene la conclusión común de enunciar la falta de una solución en lugar de la falla real de los problemas. La cuantificación precisa de los KPIs que permite dimensionar el impacto económico y operativo real de las organizaciones. La cadena de valor facilita localizar deficiencias y demuestra el efecto de dominó entre áreas principales y de soporte. Las restricciones normativas internas actúan como barreras para paralizar la ejecución de la formación presencial y como último, la definición de los responsables transversales es indispensable para resolver la causa raíz del problema. Nuestras recomendaciones es la constante capacitación, implementar talleres sobre formulación de problemas bajo el modelo de las 8 preguntas en todas las unidades. La tecnología es adoptar sistemas CRM para automatizar la logística de entrada y así agilizar las inscripciones. Y la normativa, donde tenemos que flexibilizar el SCG permitiendo aperturas de cursos con modalidades híbridas o umbrales ajustados. Y aquí tenemos la referencia. Eso sería todo de mi parte. Agradezco enormemente la atención.
la portada de este video y espero verlos la próxima semana.